Aquella tarde en el Gólgota, mientras el pueblo miraba y los soldados cumplían su tarea, algo empezó a suceder. El aire se volvió pesado, como si el cielo contuviera la respiración. La luz del día comenzó a desvanecerse, y un silencio inquietante se extendió por la multitud. De pronto, señales imposibles comenzaron a manifestarse. Era como si Dios mismo estuviera hablando, pero no con palabras. La muerte de Jesús no fue simplemente el final trágico de un profeta. Fue el momento en que el cielo y la tierra se estremecieron ante el sacrificio más grande de la historia. Lo que ocurrió en esas horas fue tan extraordinario que transformó para siempre la fe, el destino y la esperanza de la humanidad. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy descubrirás 7 cosas increíbles que sucedieron cuando Jesús murió. Y si amas aprender lo que la Biblia revela, suscríbete ahora y activa la campana para que no te pierdas ningún mensaje que puede cambiar tu vida. El sol, que normalmente iluminaba con fuerza las colinas de Jerusalén, parecía ocultarse antes de tiempo. Desde el mediodía, una oscuridad sobrenatural cubrió toda la región. Los murmullos se convirtieron en un silencio pesado. Algunos miraban al cielo, otros se abrazaban sin entender qué estaba ocurriendo. En lo alto del Gólgota, 3 cruces se alzaban contra un firmamento sombrío. Jesús, coronado de espinas, sangraba lentamente, respirando con dificultad. Los soldados, acostumbrados a la brutalidad de la crucifixión, empezaban a notar que aquella ejecución no era como las demás. El ambiente estaba cargado de algo indescriptible, como si una presencia invisible envolviera el lugar. Entre la multitud, unos lloraban en silencio, otros se burlaban, sin saber que presenciaban el momento más importante de la historia. A lo lejos, en el templo de Jerusalén, los sacerdotes continuaban sus rituales, ignorando que el verdadero Cordero estaba a punto de entregar su vida. Entonces, Jesús levantó la voz con sus últimas fuerzas. El eco de sus palabras atravesó la oscuridad. «Consumado es», era el grito de la victoria disfrazada de aparente derrota, la señal de que el sacrificio había llegado a su fin. Y en ese preciso instante, la creación misma comenzó a responder. 1. Oscuridad sobre toda la tierra. A plena luz del día, desde el mediodía hasta la hora 9, un manto de tinieblas cubrió toda la región. No fue un eclipse natural, el calendario lunar de la Pascua lo hacía imposible. Era como si el mismo cielo cubriera su rostro ante el sufrimiento del Hijo de Dios. La oscuridad era más que un fenómeno físico. Era una señal de juicio, de dolor cósmico y de la gravedad del pecado que Cristo estaba cargando sobre sí. Quienes estaban allí sintieron que algo inmenso estaba ocurriendo, aunque no podían comprenderlo. 2. El velo del templo rasgado en 2. En el corazón del templo de Jerusalén, un pesado velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. En el instante en que Jesús entregó su espíritu, ese velo se rasgó de arriba abajo, como si una mano invisible lo hubiese partido. Era Dios declarando que ya no había barrera entre él y la humanidad. El sacrificio perfecto había abierto el camino directo a su presencia. 3. Terremoto violento. La tierra comenzó a temblar bajo los pies de todos. No era un simple movimiento sísmico, era la creación reconociendo que su creador había muerto en una cruz. El suelo se agrietó, las estructuras se estremecieron, y un miedo profundo invadió a todos los presentes. Incluso los soldados romanos, endurecidos por la guerra, se miraban sin saber qué hacer. Era como si la misma tierra llorara la pérdida de su Señor. 4. Rocas partidas. El temblor no solo agitó la tierra, enormes rocas comenzaron a resquebrajarse como si fueran de arcilla. La naturaleza misma parecía gritar ante la muerte del Hijo de Dios. Aquellas piedras rotas eran un símbolo visible de que algo irreversible había ocurrido.
Era el juicio del pecado quebrando lo que parecía inquebrantable, y al mismo tiempo el anuncio de que un nuevo pacto estaba comenzando. 5. Sepulcros abiertos. En los cementerios cercanos a Jerusalén, las tumbas se abrieron, el suelo se partió, dejando expuestos los sepulcros de antiguos santos que habían muerto en la esperanza de la promesa divina. La muerte, que siempre había reinado sin oposición, estaba siendo desafiada en su propio terreno. Era el preludio de la victoria que se manifestaría plenamente en la resurrección. 6. Santos resucitados. De forma inexplicable, algunos de esos santos salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y se aparecieron a muchos en la ciudad santa. El asombro fue indescriptible. Eran testigos vivientes de que la muerte ya no tenía la última palabra y que la promesa de vida eterna era real. 7. Confesión del centurión romano. Frente a la cruz, el oficial al mando de la ejecución observaba todo con creciente desconcierto. Había visto morir a muchos hombres, pero nunca así. La oscuridad, el temblor, el grito final, todo le llevaba a una sola conclusión. Con voz firme, pero con el corazón temblando, pronunció las palabras que sellaban el testimonio de aquel día. Verdaderamente este era Hijo de Dios. El Gólgota había sido escenario de muchas ejecuciones, pero aquel día fue distinto a cualquier otro en la historia humana. Oscuridad en pleno día, un velo rasgado en lo más profundo del templo, la tierra temblando, rocas partidas, sepulcros abiertos, santos resucitados y un soldado romano confesando lo impensable. Cada suceso era como una voz distinta, pero todas proclamaban el mismo mensaje. Aquel que colgaba en la cruz no era un hombre común, sino el Hijo eterno de Dios. El cielo habló con su silencio y su sombra. El templo habló con su velo rasgado. La tierra habló con su temblor y sus piedras partidas. La muerte habló con sepulcros abiertos y derrotada en sus propias trincheras. Y hasta un pagano, endurecido por la guerra y ajeno a las Escrituras, reconoció la verdad que muchos no quisieron ver. Era el momento en que lo visible y lo invisible coincidieron. Un instante en que la historia, la profecía y la eternidad se encontraron en un mismo punto: la cruz. Allí, el amor de Dios se mostró más fuerte que el odio humano. Allí, el plan divino se cumplió con exactitud perfecta. Allí el sacrificio fue total y la victoria comenzó. El universo entero pareció inclinarse en reverencia ante el Cordero inmolado. Y aunque su cuerpo fue depositado en una tumba, el eco de esos milagros quedó grabado para siempre como testimonio de que su muerte fue la más gloriosa que jamás haya ocurrido. La muerte de Jesús no fue un accidente de la historia ni una tragedia sin sentido. Fue el cumplimiento exacto de un plan divino trazado desde antes de la creación. Cada señal que se manifestó aquel día fue un mensaje de Dios para toda la humanidad. La oscuridad anunció que el pecado había sido enfrentado. El velo rasgado declaró que el acceso al Padre quedaba abierto. Terremoto y las rocas partidas recordaron que nada permanecerá igual después de la cruz. Los sepulcros abiertos y los santos resucitados proclamaron que la muerte había perdido su poder. Y la confesión del centurión fue la prueba de que incluso los más alejados pueden reconocer la verdad cuando Dios se revela. Este no es un relato antiguo destinado a ser admirado desde la distancia. Es una invitación viva y urgente. La cruz de Cristo sigue siendo hoy el lugar donde todo cambia, donde la culpa encuentra perdón, donde la vergüenza es lavada, donde la muerte es vencida. No importa cuán lejos hayas caminado, cuán endurecido creas que esté tu corazón, o cuán profundas sean tus heridas, la sangre de Jesús sigue teniendo poder para salvar, restaurar y dar vida eterna. Si aquel día hasta un soldado romano, sin conocimiento de la ley ni de los profetas, pudo reconocer al Hijo de Dios, ¿qué impediría que tú lo hagas hoy? Mira la cruz, escucha las señales que aún resuenan en la historia. No dejes que el sacrificio más grande pase inadvertido para ti. Cree, recibe su perdón,
y camina en la vida nueva que Él ganó con su muerte. Y ahora, después de escuchar lo que ocurrió aquel día en el Gólgota, la pregunta es inevitable. ¿Qué significa para ti la muerte de Jesús? No dejes que este relato quede como una historia lejana. Hazlo personal. Pregúntate si su sacrificio ya ha transformado tu vida, si su perdón ya ha sido tuyo, si su victoria sobre la muerte es también tu esperanza. Déjame leerte en los comentarios cuál de estas señales te ha impactado más. La oscuridad en pleno día, el velo rasgado, los sepulcros abiertos, la confesión del centurión. Comparte tu reflexión, porque tu voz puede inspirar a otros a acercarse a Cristo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Aquí seguimos descubriendo juntos los misterios más profundos de la palabra de Dios, para que tu fe crezca y tu vida sea transformada por su verdad. Bendiciones.